Aquel CEO, que una semana antes había destrozado su sueño con risas desdeñosas, ahora estaba de rodillas en su oficina, suplicando por una colaboración sin saber que la fortuna y el legado de su imperio pendían de su decisión. El eco de la justicia, tan a menudo silenciado, se cernía sobre el pulcro espacio, esperando el momento preciso para estallar en una melodía ineludible. Hola, mi querido amigo. ¿Preparado para una historia que te hará sentir el nudo en la garganta y luego te elevará el espíritu con una dulce y profunda satisfacción? Porque lo que estás a punto de escuchar es el relato de Isabel, una mujer cuya visión fue pisoteada bajo el tacón de la arrogancia y la mediocridad, pero cuyo espíritu, lejos de romperse, se forjó en el fuego de la adversidad hasta convertirse en una arquitecta de su propio destino y de muchos otros. Isabel era, para la mayoría de sus colegas en Del Valle Arquitectos, una figura apenas perceptible, una sombra que se movía por los inmensos corredores de la firma, siempre con la cabeza ligeramente inclinada, como si su presencia, con sus ideas demasiado verdes y poco rentables, fuera una molestia para la opulencia y tradición que emanaba de cada rincón de la oficina. Sus manos, a pesar de su juventud, ya mostraban la evidencia de incontables horas de trabajo, las puntas de los dedos manchadas con grafito de lápiz, la piel alrededor de las uñas agrietada por el estrés y la falta de sueño, revelando años de dedicación silenciosa a proyectos que rara vez veían la luz o que, de hacerlo, eran despojados de su esencia y atribuidos a otros. Sus ropas eran pulcras, pero sencillas, siempre en tonos neutros, sin buscar llamar la atención. Eran prendas funcionales, pensadas para la comodidad de un día de trabajo exhaustivo, sin concesiones a la moda o al lujo que vestían sus compañeros. Los dobladillos de sus pantalones, impecablemente cosidos por ella misma, eran un testimonio mudo de una vida de frugalidad, de una profunda necesidad de que cada pieza de su guardarropa durara, se estirara, se mantuviera funcional a pesar del paso del tiempo. Las miradas que recibía de Sebastián del Valle, el joven y engreído CEO de la firma, el heredero directo de la opulencia y el clasismo, eran estocadas heladas que le atravesaban el alma. Eran miradas de condescendencia, de un juicio silencioso que proclamaba su inferioridad en cada gesto, en cada reunión. Sebastián la observaba, con una ceja arqueada y una sonrisa forzada, mientras ella presentaba alguna idea audaz, alguna propuesta que desafiaba lo convencional. Ella sentía el peso de esos ojos, no solo sobre su nuca, sino directamente en su rostro, mientras él la desestimaba con un movimiento de muñeca o un comentario lapidario. El aire en la sede de Del Valle Arquitectos, con sus techos altos y sus muebles de diseño, parecía estar impregnado de un aroma a riqueza añeja, a una antigua y rancia superioridad que a Isabel le oprimía el pecho, dificultando cada respiración. Sebastián, por su parte, no era menos cruel. Su crueldad era la de la indiferencia envuelta en una capa de condescendencia. Era un hombre con el ego tan inflado como su portafolio de proyectos, proyectos que, en su mayoría, eran el legado de generaciones o el fruto del trabajo ajeno. Él veía a Isabel no como una colega con potencial, sino como una obrera, una pieza de maquinaria más en su vasta y bien engrasada empresa, apenas digna de un reconocimiento, mucho menos de un elogio. Sus comentarios hacia ella eran concisos, secos, siempre con un matiz de impaciencia, de aburrimiento. Isabel, tu boceto es interesante, pero demasiado verde para un cliente de este calibre. O, Isabel, ¿por qué siempre insistes en estas utopías? Necesitamos rentabilidad, no sueños de flores y abejas. Cada palabra era una aguja afilada que se clavaba en su ya magullada autoestima. Una tarde, mientras Isabel trabajaba febrilmente en un diseño que Sebastián había criticado duramente, él se detuvo frente a su cubículo, observándola con una sonrisa burlona. «Isabel», dijo con una voz que destilaba azúcar y desdén, «pareces obsesionada con esos diseños eco.
¿No te das cuenta de que el lujo es opulencia, no compostaje? Quizás tu ambición es tan pequeña como tus ideas. Isabel sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su corazón dio un vuelco doloroso, y un nudo apretado se formó en su garganta, impidiéndole articular una respuesta. Bajó la mirada, fingiendo concentrarse en una línea invisible de su plano. Sintió el rubor subir por su cuello, una ola de vergüenza y rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el lápiz con tanta fuerza que casi lo partió. Siempre era lo mismo, siempre la humillación pública, la puñalada velada que pretendía recordarle su insignificancia. Sebastián se marchó con una sonrisa satisfecha, dejando a Isabel sola con el eco de sus palabras y la punzante sensación de ser un ser invisible, un mero engranaje prescindible en la maquinaria de su empresa. Por dentro, sin embargo, Isabel no era la cáscara vacía que ellos veían. Era un universo de cálculos precisos y una intuición asombrosa. Su mente, veloz y analítica, había devorado libros sobre arquitectura sostenible, urbanismo social, energías renovables y la intrincada economía de la construcción. Había aprendido por su cuenta softwares de modelado 3D de última generación, y su habilidad para visualizar espacios y estructuras, combinando funcionalidad con armonía natural, era excepcional. Poseía una capacidad innata para detectar las ineficiencias en los diseños tradicionales, para leer entre líneas las necesidades no expresadas de las comunidades, y para anticipar las tendencias futuras en el desarrollo urbano con una precisión casi sobrenatural. Este tesoro oculto, esta inteligencia aguda y estratégica, era su verdadero refugio, un jardín secreto donde su espíritu florecía lejos de las miradas despectivas. Nadie lo sospechaba, nadie podría imaginar que detrás de esos ojos cansados se escondía la mente de una estratega nata, capaz de desentrañar los secretos más complejos de la planificación urbana y de diseñar soluciones que iban más allá de lo convencional. Sebastián y su padre, don Ernesto, la veían como una mujer simplona, sin ambiciones más allá de su cubículo, incapaz de comprender las complejidades del mundo de los grandes y del verdadero negocio, lo cual era, sin duda, su error más catastrófico. Su visión estaba limitada por la opulencia de su propia torre de marfil, mientras Isabel, desde la base, veía el panorama completo. La injusticia que la ahogaba diariamente era palpable. Cada mañana, al abrir los ojos en la pequeña cama de su modesto apartamento, que compartía con el silencio y sus propios sueños, sentía el peso de la invisibilidad. Las paredes de su diminuto espacio, con algunos bocetos colgados y libros amontonados, contrastaban brutalmente con el lujo estéril de la firma. Se levantaba con el sol, sus músculos ya tensos, previendo la lista interminable de tareas subestimadas que la esperaban. En la oficina, mientras refinaba planos que otros firmarían, escuchaba las voces de Sebastián y sus protegidos en la oficina principal, risas huecas, comentarios superficiales sobre sus últimas adquisiciones de arte o sus escapadas de lujo. Sentía un punzante dolor en el pecho, una mezcla de rabia y desesperanza. ¿Era esa su vida? ¿Sería siempre una sombra en el fondo, dotando de sustancia el trabajo de quienes la despreciaban? El sonido de sus teclados mecánicos, de sus risas resonando en el mármol, le recordaba la abismal distancia que los separaba, una distancia que no se medía en metros, sino en el abismo de respeto y reconocimiento. Su propio almuerzo, si es que tenía tiempo para uno, consistía en un sándwich simple, consumido de pie o sentada en un rincón apartado de la cocina de la oficina, lejos de las miradas juzgonas de los que comían en el lujoso comedor ejecutivo. Isabel, necesito que pulas estos planos para la presentación de mañana. Quiero que se vean impecables, pero sin tu toque personal, le soltó Sebastián una tarde, sin levantar la vista de su teléfono mientras se reclinaba en su silla de cuero, sus zapatos de diseño apoyados sobre la mesa. La voz era monótona,
desprovista de cualquier atisbo de consideración o agradecimiento. Ella asintió en silencio, su garganta seca. El sol del atardecer se filtraba por las altas ventanas de la oficina, iluminando las motas de polvo en el aire, mientras ella trabajaba hasta altas horas de la noche. El zumbido constante de los ordenadores y el débil murmullo de la ciudad que nunca dormía eran sus únicos compañeros. Cada línea que trazaba, cada cálculo que revisaba, era un recordatorio de su propia insignificancia dentro de esa jerarquía corporativa, de la precariedad de su existencia, en contraste con los vastos imperios financieros que Del Valle Arquitectos construía para otros. Al día siguiente, en la reunión, Sebastián presentó el proyecto como si fuera enteramente suyo, omitiendo cualquier mención a su trabajo. Isabel sintió una náusea amarga al escucharlo recibir los elogios, al ver las sonrisas de aprobación de los directores. Una chispa, minúscula pero persistente, se encendió en su pecho. Ya no podía más. La idea de una huida, de una rendición, se le cruzó por la mente, pero inmediatamente la descartó. No huiría, lucharía. Fue una tarde de lluvia torrencial, con el cielo gris plomizo reflejándose en los charcos de las calles de la ciudad, cuando la semilla del cambio se plantó de forma definitiva en la mente de Isabel. Sentada en su pequeño cubículo, la luz fluorescente zumbando sobre su cabeza, había escuchado a Sebastián y a su padre, don Ernesto, reírse a carcajadas de una noticia en la radio. Era el anuncio de una licitación para un proyecto urbano gigantesco. Ciudad Esmeralda, un complejo residencial y comercial diseñado para ser el epítome de la sostenibilidad, la inclusión social y la innovación tecnológica. El gobierno y un consorcio de inversión internacional buscaban una visión realmente vanguardista, algo que rompiera con los moldes tradicionales. Sebastián había descartado la idea con un simple chasquido de dedos. Demasiado idealista, papá. Eso es para los soñadores de ONGs, no para un imperio como el nuestro. Además, no hay suficiente margen de ganancia en esas zonas verdes y materiales reciclados. Lo nuestro es el lujo, la exclusividad, los rascacielos que tocan el cielo, no los techos de pasto. Don Ernesto había asentido con su cabeza cana, su rostro una máscara de complacencia. Exacto, hijo. Nuestro nombre es sinónimo de grandeza, no de modestia ecológica. Isabel sintió un golpe en el estómago que la dejó sin aliento. Esa era su visión. Esos eran sus sueños. Cada palabra de Sebastián era un cuchillo que la atravesaba. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de rabia contenida. Sus manos se crisparon sobre el teclado. El proyecto de Ciudad Esmeralda era todo lo que ella había estado estudiando y soñando durante años. Las mañanas que pasaba investigando materiales biodegradables, las noches que dedicaba a modelar sistemas de recolección de agua de lluvia, las tardes que soñaba con comunidades interconectadas por espacios verdes. Todo ese conocimiento, toda esa pasión, era algo que la firma del Valle, con su enfoque obsoleto en el lucro desmedido, jamás podría comprender o ejecutar. Sintió una mezcla de desesperación y de una determinación inquebrantable que la recorrió como una corriente eléctrica. No, se dijo a sí misma, sus pensamientos resonando en su mente con una claridad ensordecedora. Esto no puede ser el fin. Esta es mi oportunidad, mi única y quizás última bala. No puedo dejar que la roben de nuevo, no esta vez, y mucho menos que la ignoren por completo. Sus puños se apretaron bajo la mesa, sus uñas marcando la palma de su mano. Un fuego helado, el de la resolución, comenzó a arder en lo más profundo de su ser. A partir de ese día, el pequeño apartamento de Isabel se convirtió en su cuartel general, su laboratorio secreto, su santuario de resistencia. No resumió nada. Cada noche, después de sus extenuantes jornadas en Del Valle Arquitectos, Isabel se sentaba frente a su modesta computadora, con la taza de café humeante a su lado,
y se sumergía en el vasto mundo de la información. La primera etapa fue la investigación. Buscó cada estudio sobre planificación urbana sostenible en climas similares al de Ciudad Esmeralda. Dedicó horas a rastrear proyectos fallidos de la competencia para entender sus errores y exitosos para desentrañar sus claves. Sus dedos volaban por el teclado, su mente absorbiendo datos como una esponja. Consumo energético de edificios históricos versus modernos, eficiencia de sistemas de transporte público ecológico, el impacto psicológico de los espacios verdes en la salud comunitaria. Descubrió una base de datos de patentes de materiales de construcción biodegradables, muchos de ellos aún sin aplicar a gran escala. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, la impulsaba a seguir. El polvo de viejos archivos PDF se mezclaba con el aroma del café nocturno, creando una atmósfera de concentración casi mística. Cada dato que recopilo es una pieza más del rompecabezas, se decía, sus ojos fijos en la pantalla brillante. Y este rompecabezas, cuando esté completo, será una obra maestra que ellos no podrán ignorar. El entrenamiento físico y mental fue la segunda fase. Sabía que no bastaba con el mejor proyecto, necesitaba presentarlo con una seguridad inquebrantable. Pasó horas ensayando frente a un espejo, practicando su postura, modulando su voz, proyectando autoridad y confianza. Al principio se sentía ridícula, su voz temblaba, sus manos sudaban. No puedo ser débil, no puedo mostrar miedo, se repetía, sus ojos desafiantes en su propio reflejo. Ellos se alimentan de la debilidad. Debo ser un roble inquebrantable. Practicó sus argumentos, anticipando las objeciones de Sebastián, de don Ernesto, de los inversores escépticos. Buscó videos de los mejores oradores, analizando su cadencia, sus pausas dramáticas, su lenguaje corporal. La frustración a veces la abrumaba. Las palabras se enredaban en su lengua. Su mente se quedaba en blanco. Pero cada retroceso era solo un impulso para intentarlo de nuevo, con más determinación. La excelencia no es un accidente, reflexionaba. Es el resultado de la práctica constante y la voluntad de superar cada caída. La recolección de pruebas fue la parte más arriesgada. Isabel necesitaba algo más que un gran diseño. Necesitaba demostrar la incapacidad, la mediocridad oculta de Del Valle Arquitectos en proyectos de esta envergadura. Comenzó a notar patrones. Sebastián siempre usaba el mismo tipo de proveedores, los que le daban mayores comisiones, sin importar la calidad o la sostenibilidad. Accidentalmente, encontró un viejo email en un servidor compartido, un correo que revelaba cómo Sebastián había ajustado los presupuestos de un proyecto anterior para inflar sus ganancias, comprometiendo la calidad de los materiales. Otro día, vio a un mensajero recoger unos planos de un proyecto en el que ella había trabajado intensamente meses atrás. El mensajero dejó caer una carpeta y Elena vio cómo la portada mostraba el nombre de Sebastián como diseñador líder, cuando la mayoría de las innovaciones eran suyas. Con el corazón en la garganta, esperó a que el mensajero se distrajera y con una rapidez asombrosa tomó una fotografía del plano con su teléfono. Era una prueba irrefutable de su plagio constante. Cada vez que Sebastián desechaba documentos en la basura de su oficina, la cual Isabel vaciaba discretamente como parte de su rutina de limpieza, ella los revisaba con la minuciosidad de un detective. Encontró facturas infladas, contratos con cláusulas leoninas y correspondencia que revelaba el desinterés de Sebastián por la innovación y su obsesión por el lucro rápido. No es solo un proyecto lo que está en juego, pensaba, sus dedos temblorosos al escanear un documento crucial. Es la ética, la integridad, y yo seré quien los exponga. Los obstáculos no tardaron en aparecer. Una noche, mientras revisaba unos antiguos planos de la firma en la oficina, la luz de su cubículo parpadeó y se apagó. Sebastián, que solía quedarse hasta tarde, pasó por el pasillo.
Isabel se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Él no la vio en la oscuridad. El incidente la dejó helada. «Estuve a punto», susurró para sí misma, su cuerpo temblando. Otro revés fue cuando uno de los pocos expertos en bioconstrucción a quien había logrado contactar, un profesor jubilado, le advirtió que no podía involucrarse por presiones externas, insinuando que la familia del Valle había hecho llamadas. Isabel sintió una oleada de desesperación. ¿Estaban ya sobre ella? ¿Sabían lo que estaba tramando? Sus monólogos internos se volvieron aún más intensos. No puedo flaquear. Cada puerta que se cierra me obliga a buscar una ventana. Debo ser más astuta, más silenciosa, más imparable. La frustración era palpable, el agotamiento físico se sumaba a la tensión mental, pero la visión de Ciudad Esmeralda, de un lugar mejor, la impulsaba a seguir, una chispa inagotable de esperanza en la oscuridad. El primer aliado inesperado en este tortuoso camino fue Elsa Brandt, una arquitecta de renombre internacional ya retirada, una leyenda viva de la arquitectura sostenible que había sido una pionera en su campo, pero cuyas ideas revolucionarias fueron a menudo ignoradas o ridiculizadas por la élite conservadora de su época. Isabel había descubierto sus oscuros y fascinantes ensayos académicos en una polvorienta biblioteca universitaria, textos que hablaban de la integración de la naturaleza en el diseño urbano y de la arquitectura con conciencia social, conceptos que Isabel abrazaba con fervor. Buscó a Elsa con una mezcla de reverencia y timidez. La primera reunión fue en un pequeño café, y Elsa, una mujer de cabellos plateados y ojos penetrantes, la observó con una cautela infinita. «Jovencita», dijo con una voz áspera pero con un tono curioso, «muchos vienen a mí buscando un nombre para colgar en sus proyectos. ¿Tú qué buscas?» Isabel, con el corazón en la garganta, le explicó su visión de Ciudad Esmeralda, sus ideas sobre la sostenibilidad integral, la justicia social en el urbanismo, la frustración con la obsolescencia de las grandes firmas como del Valle Arquitectos. No le pidió dinero ni apoyo público inmediato, solo le pidió su opinión, su crítica honesta, su sabiduría. Elsa escuchó, sus ojos fijos en Isabel, y vio no solo una mente brillante, sino un espíritu indomable, un reflejo de su propia juventud. «Tu visión es audaz, Isabel, demasiado audaz para los cobardes que controlan esta industria», le dijo Elsa con una sonrisa que apenas le llegó a los ojos. «Pero es la visión correcta». A partir de ese día, Elsa se convirtió en su mentora, su consejera, su guía. Revisaba sus planos, le sugería lecturas, la preparaba para el combate verbal que le esperaba. «No les des ni un milímetro, Isabel», le aconsejaba. «Tu visión es el futuro, la de ellos, el pasado agonizante». La confianza se forjó en largas conversaciones nocturnas, en el aroma a café y a papel viejo, en la complicidad de dos almas que compartían un mismo sueño. Elsa no solo validaba su genio, sino que le infundía la audacia para usarlo sin miedo. El segundo aliado crucial fue Marco Rivera, un joven y brillante ingeniero y emprendedor tecnológico, cuya startup se especializaba en soluciones innovadoras para ciudades inteligentes, desde sensores de eficiencia energética hasta sistemas de purificación de agua basados en inteligencia artificial y materiales de construcción de última generación que reducían la huella de carbono a niveles nunca antes vistos. Marco era un idealista frustrado. Sus tecnologías, aunque revolucionarias, eran demasiado nuevas o caras para las grandes constructoras tradicionales, que preferían los métodos probados y menos arriesgados. Isabel lo conoció en un pequeño congreso de innovación urbana al que había asistido clandestinamente. Cuando Isabel le presentó su concepto de Ciudad Esmeralda, la visión de Marco se iluminó. «Esto es lo que he estado esperando», exclamó Marco, sus ojos brillando con entusiasmo.
Tu visión es el lienzo perfecto para mi tecnología. Los viejos lobos de la industria no lo entienden. Solo ven números, no posibilidades. Marco no dudó. Ofreció a Isabel acceso a su laboratorio, a sus prototipos, a su equipo de ingenieros para ayudarla a integrar sus tecnologías en los planos de Ciudad Esmeralda de una manera nunca antes vista. Le proporcionó simulaciones en tiempo real del impacto ambiental y económico de su diseño, datos irrefutables que harían empalidecer cualquier proyecto convencional. Su confianza mutua se construyó sobre la base de una visión compartida y el deseo de desafiar el statu quo. Las conversaciones con Marco eran torbellinos de ideas, de soluciones, de posibilidades. Juntos, le dijo Marco una noche, mientras revisaban un complejo algoritmo, no solo construiremos una ciudad, construiremos un futuro. Mientras Isabel y sus aliados tejían una red de innovación y justicia, Sebastián y don Ernesto del Valle comenzaban a sentir una extraña inquietud. Rumores sobre una propuesta innovadora que competía por Ciudad Esmeralda comenzaban a filtrarse en la industria, un proyecto que prometía ser verdaderamente disruptivo, un término que los del Valle despreciaban. Su paranoia crecía. Sebastián se volvió irritable. Sus reuniones con los inversionistas se volvieron tensas, exigiendo perfección. Una tarde, Sebastián confrontó a Isabel directamente en su cubículo, su rostro contorsionado por la ira. He escuchado que has estado investigando proyectos de sostenibilidad por tu cuenta, Isabel. ¿Qué estás tramando? ¿Estás espiando para la competencia? Recuerda quién te da de comer. Su voz era un siseo. Sus ojos la taladraban, intentando intimidarla. Isabel lo miró con calma, su corazón martilleando contra sus costillas, pero su expresión imperturbable. Solo estoy ampliando mis conocimientos, señor del Valle. ¿No es pecado aprender? ¿O sí? Es mi tiempo libre, no su tiempo. Su voz era suave, casi indiferente, una fachada perfecta para la tormenta que se agitaba en su interior. Sebastián retrocedió, desconcertado por su inusual firmeza. No esperaba esa respuesta, ni esa serenidad. «No juegues con fuego, Isabel», masculló antes de irse, dejando a Ricardo en un estado de creciente desesperación. Este pequeño enfrentamiento la fortaleció. Supo que estaba en el camino correcto. La tensión se palpaba en el aire, densa, sofocante. Sebastián se había vuelto un manojo de nervios, con ojeras profundas y un tic nervioso en el ojo. Su piel, siempre bronceada artificialmente, ahora lucía un tono verdoso. Don Ernesto, por su parte, endurecía aún más su mirada, como un depredador que siente la presencia de una presa astuta. «Isabel, querida», le dijo don Ernesto un día, con una voz que era un cuchillo helado envuelto en terciopelo. «Hemos notado tu particular interés en ciertos proyectos. Te lo advertiré solo una vez. En esta empresa, la lealtad es un valor supremo. Y la deslealtad tiene un precio muy alto». Era una amenaza velada, una invitación a la puerta de salida, una clara insinuación de que sabían que algo ocurría, aunque no pudieran identificar qué. Isabel lo miró con una calma inusual, una paz que lo desconcertó. «Mi lealtad, don Ernesto, siempre ha sido con la excelencia y la innovación. Y la verdad», respondió con voz serena, una pequeña sonrisa apenas perceptible. Don Ernesto se quedó sin palabras. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. Isabel ya no era la sombra sumisa. Era una mujer con una chispa peligrosa en los ojos, una que sabía jugar al ajedrez sin revelar sus piezas. La fecha de la presentación para el proyecto Ciudad Esmeralda se acercaba, y Sebastián, cada vez más ansioso, había redoblado sus esfuerzos en su propia propuesta, una copia descarada de la grandiosidad usual de Del Valle, adornada con algunas frases de sostenibilidad que sonaban vacías y forzadas. La ignorancia de Sebastián sobre la profundidad real de la sostenibilidad era insultante, un insulto que Isabel
estaba a punto de pagar con creces. El gran salón de presentaciones del Centro de Convenciones Metropolitano era un mar de luces brillantes y conversaciones susurrantes. Cristales tintineaban, las telas de los trajes caros se rozaban, y el aire estaba cargado con el perfume de costosas fragancias y la inconfundible arrogancia de la élite empresarial y gubernamental. Sebastián y don Ernesto del Valle eran los anfitriones extraoficiales, irradiando una falsa confianza mientras estrechaban manos y recibían elogios de los inversionistas y los miembros del comité evaluador del proyecto Ciudad Esmeralda. Sebastián vestía un impecable traje de diseñador. Su sonrisa, tan falsa como sus intenciones, se estiraba en un intento de parecer genuina. Don Ernesto, con su aura de patriarca intocable, supervisaba todo con su mirada fría y calculadora, su rostro una máscara de complacencia y poder. Isabel llegó un poco más tarde, acompañada por Elsa, quien la flanqueaba con una elegancia serena, y por Marco, quien ajustaba un proyector portátil con una sonrisa de anticipación. Isabel llevaba un sencillo, pero impecable, traje pantalón en un tono verde oliva, que no de alta costura, pero que resaltaba su figura esbelta. Su cabello, recogido en una cola de caballo baja, revelaba la delicadeza de su rostro. No había ostentación en ella, solo una serena dignidad que contrastaba con la pomposidad de la sala y la superficialidad de los del Valle. Sebastián la vio entrar y sus ojos se entrecerraron. La vio diferente, con una chispa inusual en los ojos, pero no pudo descifrar la razón. Un escalofrío de inquietud lo recorrió, un mal presentimiento que ignoró. El momento de la verdad llegó. El equipo de Del Valle Arquitectos subió al estrado. Sebastián tomó el micrófono, su voz resonó en la sala, amplificada por los altavoces. Estimados miembros del comité, distinguidos inversionistas, comenzó, su voz llena de la falsa elocuencia que siempre le caracterizaba. Esta noche, mi firma, Del Valle Arquitectos, les presenta no solo un proyecto, sino la culminación de décadas de experiencia, de lujo, de grandeza. Les presentamos Ciudad Esmeralda, diseñada para ser la joya de la corona de nuestra metrópolis. Las palmas resonaron en el salón. Sebastián infló el pecho, saboreando el momento, sus ojos buscando en la multitud las caras de aprobación. Presentó diapositivas de edificios imponentes, de piscinas infinitas, de zonas de lujo. Habló de zonas verdes de forma vaga, sin dar detalles técnicos. Mencionó la sostenibilidad como una palabra de moda, sin un verdadero compromiso. Era el mismo discurso de siempre, superficial y centrado en la ganancia. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. La voz del moderador, un hombre de negocios respetado y con un aire de cansancio, anunció. A continuación, escucharemos la propuesta independiente de la arquitecta Isabel Mora. Un murmullo recorrió la sala. Sebastián, aún en el estrado, se giró bruscamente, su sonrisa congelada en una mueca de incredulidad al ver a Isabel acercarse al micrófono. «Isabel, ¿qué haces aquí?», siseó por lo bajo, su rostro palideciendo. Isabel lo miró con una calma pasmosa, sus pasos suaves pero firmes. Tomó el micrófono con una mano que no temblaba. Su voz, aunque al principio era suave, proyectó una autoridad que nunca antes se le había escuchado, resonando con una claridad sorprendente en el silencio expectante del salón. «Disculpen la interrupción», comenzó, y el silencio se hizo absoluto. «Pero hay algo fundamental que la presentación anterior de Del Valle Arquitectos ha omitido. La verdadera esencia de Ciudad Esmeralda no reside en el lujo superficial, sino en la integración profunda con nuestro entorno y en el bienestar de cada ciudadano». Las pantallas gigantes detrás de ella, que hasta el momento habían mostrado el logo de la firma Del Valle, se iluminaron con un diagrama de flujo complejo, mostrando una red de sistemas de energía solar y eólica conectados, sistemas de purificación de agua avanzados,
y un diseño de residuos cero, todo funcionando en perfecta simbiosis. Marco, desde un rincón, controlaba las proyecciones. Mi propuesta para Ciudad Esmeralda es un modelo de urbanismo regenerativo. Utiliza materiales reciclados en un 70%. Tiene un consumo energético autónomo gracias a la tecnología de mi socio, Marco Rivera, y cuenta con un 40% de espacios verdes integrados que incluyen huertos comunitarios y corredores de biodiversidad, explicó Isabel, su voz cobrando fuerza con cada palabra. Pero esto no es solo sobre números, es sobre construir una comunidad, sobre la salud mental y física de sus habitantes, sobre el acceso equitativo a servicios, no solo para quienes puedan pagar. La gente comenzó a inclinarse en sus asientos, fascinada. Sebastián, en el estrado, estaba rígido, sus ojos desorbitados, su mandíbula temblorosa. Don Ernesto, desde la mesa de los del Valle, se levantó de golpe, sus ojos desorbitados, su boca abierta en una mueca de horror, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Y ahora, continuó Isabel, su voz adquiriendo un tono de acero, permítanme abordar un aspecto crucial. La presentación del señor Sebastián del Valle incluía una sección sobre innovación en diseño estructural que me resultó familiar. Las pantallas cambiaron. Ahora se mostraban dos planos, uno al lado del otro. Uno era el de Del Valle, el otro el de Isabel, fechado meses antes con sus propias anotaciones. Había pequeñas diferencias, pero la estructura fundamental, la disposición de los módulos habitacionales y el sistema de ventilación natural eran idénticos. Isabel señaló una sección específica. Este diseño, que el señor del Valle ha presentado como suyo, es una variación de un concepto que yo misma desarrollé y propuse a la firma hace 2 años, siendo sistemáticamente rechazado y desestimado por el mismo señor del Valle como demasiado complejo e inviable. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Las cámaras de los periodistas comenzaron a parpadear sin control. La cara de Sebastián se descompuso en un lienzo de incredulidad, terror y una humillación creciente. Don Ernesto, antes impasible, estaba pálido como la cera. Sus manos temblaban visiblemente. «Pero eso no es todo», dijo Isabel, y una nueva diapositiva apareció. Eran correos electrónicos internos de la firma, obtenidos con la ayuda de Laura, la discreta secretaria. Uno de ellos, de Sebastián a un subalterno, decía: «Usa las ideas de Isabel sobre la recolección de agua pluvial. Modifícalas un poco para que no parezca plagio, pero asegúrate de que encajen en nuestro presupuesto. Ella es demasiado idealista para ver el panorama general». Otro correo, de don Ernesto a Sebastián, confirmaba un recorte de presupuesto en materiales sostenibles para aumentar el margen de beneficio. Las pruebas eran irrefutables. La sala estalló en un caos de exclamaciones, murmullos indignados y susurros de horror. La música se detuvo abruptamente. El aire se volvió pesado con la vergüenza y el shock. Elsa Brandt apareció en un video pregrabado que Marco activó. Su rostro sereno, pero su voz resonante. He revisado la propuesta de la arquitecta Isabel Mora. Es, sin duda, la visión más coherente, innovadora y éticamente responsable que he visto en décadas. Su compromiso con la sostenibilidad real y el bienestar social es impecable. Su talento es un regalo para el futuro de nuestras ciudades. El respaldo de Elsa, una leyenda intachable, fue el golpe de gracia. Sebastián intentó balbucear, su voz estrangulada, un hilo apenas audible. «Isabel, estás mintiendo. Esto es una difamación». Una conspiración. Sus ojos se movían salvajemente de Isabel a Marco, a las pantallas, a los rostros atónitos de los presentes. Su piel estaba lívida. Una fina capa de sudor frío perlaba su frente. Su corbata se había aflojado. Se tambaleó, aferrándose al podio para no caer. La gente lo miraba con asco y desprecio. Un miembro del comité, visiblemente indignado,
se levantó. «¡Esto es inaceptable! ¡Un fraude! Exigimos una investigación inmediata». Don Ernesto, con la cara congestionada de furia y humillación, intentó levantarse y gritar, pero su voz no salió, ahogada por la propia rabia y el shock. Cayó de nuevo en su silla, sus manos temblando incontrolablemente, sus labios formando palabras silenciosas de maldición. La seguridad del evento se acercó a Sebastián, quien ahora estaba sudando profusamente, intentando secar su frente con la manga de su chaqueta. El cambio en la dinámica de poder fue instantáneo, brutal. Ricardo, que segundos antes se pavoneaba como el benefactor de la noche, se había transformado en un paria, un ladrón, un hipócrita descarado. Isabel, la empleada invisible, se erigió como la encarnación de la justicia y la dignidad, la visionaria del futuro. La humillación pública de los del Valle fue absoluta, total, sin paliativos. Los flashes de las cámaras los acosaban, inmortalizando el momento de su caída. La caída de los del Valle fue tan estruendosa como su ascenso había sido artificioso. La noticia del escándalo en la presentación de Ciudad Esmeralda, el plagio y la deshonestidad de Sebastián y don Ernesto, se propagó como un incendio forestal. Los periodistas, ya intrigados por las filtraciones previas, no tardaron en desenterrar décadas de prácticas poco éticas de la firma. Los titulares gritaban: «El imperio del Valle se desmorona», «La deshonra de la arquitectura», «Sebastián del Valle, de príncipe a ladrón». Las imágenes de Sebastián en el estrado, pálido y sudoroso, y de don Ernesto con la cara descompuesta, se viralizaron. Las redes sociales ardieron con indignación. La reputación de Del Valle Arquitectos, construida sobre generaciones de proyectos ostentosos y un marketing impecable, se pulverizó en cuestión de horas. Los proyectos en curso de la firma fueron paralizados. Los inversores huyeron en estampida, retirando millones. Los socios disolvieron sus alianzas, temerosos de que la mancha de la deshonestidad salpicara sus propios nombres. Las deudas se acumularon rápidamente. La firma, que había sido el símbolo de su poder, de su intocable estatus, fue declarada en bancarrota en cuestión de semanas. Los lujosos muebles de diseño fueron subastados, sus cuadros de arte moderno, sus vehículos de alta gama. Todo fue liquidado para saldar deudas y pagar multas multimillonarias impuestas por los tribunales. Sebastián fue demandado por plagio, fraude y violación de contratos. El juicio fue una farsa para él. La evidencia de Isabel, sumada a la investigación de la Fiscalía que se inició a raíz del escándalo público, era irrefutable. Cada correo electrónico que Isabel había escaneado, cada fotografía de plano que había tomado, se convirtió en un clavo en el ataúd de su carrera. Se le vio en el noticiero, esposado, su ropa ahora raída, sus ojos vacíos y sin brillo, su altanería convertida en una amarga mueca de derrota. Fue sentenciado a varios años de prisión. Pasó sus días en una celda fría, compartida con criminales reales, un mundo que jamás imaginó que tocaría. El lujo, los viajes, las fiestas, la adulación, todo eso se había desvanecido como un sueño. Ahora, su rutina era la monotonía de la cárcel, el repiqueteo de las llaves, el olor a desinfectante, las miradas curiosas y despectivas de otros reclusos que lo conocían por los titulares. Su piel, antes bronceada y cuidada, se volvió pálida y flácida. Su cabello, antes peinado meticulosamente, se volvió desaliñado y graso. Se convirtió en un hombre roto, olvidado, un eco de lo que fue, consumido por el arrepentimiento y una profunda autocompasión que lo carcomía desde dentro. Don Ernesto del Valle, al ver su legado desmoronado, su firma en ruinas y su hijo en prisión, sufrió un infarto fulminante. Su muerte, para muchos, fue un acto de justicia poética. La familia, ya sin patrimonio ni influencia, se dispersó, desapareciendo de la vida pública. Aquellos que habían aplaudido y reverenciado a los del Valle, ahora los despreciaban abiertamente.
usándolos como un ejemplo de cómo la soberbia podía devorar hasta la más alta de las cumbres. Las mansiones vacías de la familia del Valle, ahora en manos de bancos, se convirtieron en monumentos a la codicia y el deshonor, un recordatorio brutal de la efímera naturaleza de la riqueza y el poder cuando no están cimentados en la honestidad. Mientras el imperio del Valle se desmoronaba en cenizas, el de Isabel se levantaba, silencioso y majestuoso, cimentado en la dignidad y la verdadera generosidad. El proyecto Ciudad Esmeralda, tras una votación unánime del comité evaluador, fue otorgado a Isabel, no solo a ella, sino a la arquitecta Isabel Mora y sus asociados, reconociendo el papel crucial de Elsa y Marco. Con la guía de Elsa como su consejera principal y Marco como su socio tecnológico, Isabel fundó su propia firma, Raíces y Horizontes, un nombre que encapsulaba su filosofía de construir desde la base, mirando siempre hacia un futuro sostenible y equitativo. Su habilidad estratégica, antes oculta y subestimada, floreció en este nuevo entorno. Se convirtió en una líder inspiradora, una voz para la arquitectura del futuro, y su historia, la historia de la empleada invisible que había desafiado a los gigantes y triunfado, se extendió por todo el país, ganándole el respeto y la admiración que los del Valle habían anhelado durante toda su vida, pero nunca logrado con honestidad. El impacto de su éxito fue inmediato y profundo en su propia familia. Sus padres, que habían vivido una vida de escasez y trabajo duro, vieron su jubilación asegurada en una casa digna que Isabel les compró, diseñada con todas las comodidades y la eficiencia que ella tanto predicaba. Sus hermanos menores, que habían luchado por acceder a educación de calidad, pudieron cursar estudios universitarios con becas completas financiadas por la propia Isabel a través de programas de su nueva firma. La pequeña casa de su infancia fue renovada, convertida en un hogar cálido y confortable, un santuario de paz y prosperidad, un lugar donde las risas no eran huecas, sino llenas de genuina felicidad. Isabel ya no vestía ropa desgastada. Ahora su estilo era impecable, elegante pero sobrio, reflejando su nuevo estatus de líder visionaria. Su oficina en la sede de Raíces y Horizontes era amplia, luminosa, con vistas a la ciudad que ella soñaba transformar. Pero lo más transformador no fue el dinero o el estatus, sino la paz interior que finalmente encontró. Las arrugas de preocupación en su frente se suavizaron, y una sonrisa genuina y serena se posó en sus labios. Se sentía completa, vindicada. Años después, Isabel, ahora una figura reconocida y respetada a nivel internacional, visitó una prisión en el marco de un programa de reinserción laboral que su fundación apoyaba. Se encontró con él, Sebastián. Él estaba trabajando en la lavandería, con el uniforme gris de la prisión, su cuerpo encorvado, sus manos curtidas por el trabajo manual. Ella lo reconoció al instante, a pesar de los años y el deterioro que la vida en prisión le había impuesto. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. Sebastián se congeló. Su rostro palideció, una mezcla de vergüenza y un miedo abyecto cruzó sus facciones. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban una desesperación profunda. Se acordó de aquella mañana en la oficina de Isabel, cuando la había despreciado, cuando se había reído de sus sueños, cuando la había tratado como un mueble prescindible. Y ahora, allí estaba ella, la misma mujer, pero transformada en un faro de luz, mientras él se pudría en la oscuridad de su propio error. No hubo palabras. Elena le dedicó una mirada serena, sin ira, sin triunfo, solo una comprensión profunda, una quietud que hablaba más fuerte que cualquier discurso. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada, y se dio la vuelta, desapareciendo entre el vapor de las máquinas de lavado, humillado una vez más por la mera presencia de quien había sido su víctima, y ahora era su juez silencioso. Otra vez, durante una visita a una exposición de diseño urbano,
Isabel se encontró con un antiguo colega de Del Valle Arquitectos, un hombre que siempre se había reído de sus ideas locas y había secundado a Sebastián. Él, ahora visiblemente envejecido, con una mirada cansada y una pequeña empresa al borde de la quiebra, la reconoció al instante. Se acercó a ella con una mezcla de nerviosismo y una patética esperanza, como un náufrago aferrándose a una tabla. «Isabel, arquitecta Mora, qué gusto verla», balbuceó, su voz apenas audible. «Su trabajo es asombroso. ¿Habría alguna posibilidad de colaboración? Mis socios y yo estamos abiertos a nuevas visiones». Isabel lo miró. Su mirada era amable, pero firme. «La visión, señor, es el cimiento de todo. Y la honestidad, el material más valioso». Le dio una tarjeta con el contacto de su departamento de recursos humanos para un posible puesto de asistente, un gesto de caridad que habría sido impensable años atrás. Él, al recibir la tarjeta, sintió una mezcla de alivio y una vergüenza aún más profunda. Era la prueba tangible de la inversión de su mundo. Y así, mi querido amigo, la historia de Isabel nos deja una lección imborrable. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su título, en la opulencia de su linaje o en la magnitud de su fortuna. Reside en la fortaleza inquebrantable de su carácter, en la nobleza de sus intenciones, en la dignidad con la que enfrenta la adversidad y en la audacia de seguir su propio camino, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra. La historia de Isabel es un testamento a la perseverancia del espíritu humano, a la creencia en que, a pesar de las injusticias más flagrantes, la verdad y la integridad tienen un peso, una fuerza, que ninguna mentira puede aplastar. Ella no se convirtió en una mujer poderosa en el sentido tradicional, sino en una mujer inmensamente influyente en el espíritu, una verdadera arquitecta de un futuro mejor, una heroína para aquellos que alguna vez la subestimaron. Y lo más hermoso de todo, ¿sabes qué es? Que su legado no fueron solo edificios y ciudades, sino la inspiración en los ojos de jóvenes estudiantes, la comunidad que florecía en los espacios verdes que ella diseñó, y la esperanza palpable de que la visión, la autenticidad y la justicia siempre, siempre encuentran su camino hacia la luz. Su visión, que una vez fue despreciada, ahora iluminaba el mundo.